Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy vamos a ver lo siguiente. Cuando estamos comenzando en el mundo del análisis de datos, ingeniería de datos, arquitectura de datos y demás áreas enfocadas al análisis de datos, siempre nos hacemos la pregunta y es ¿en dónde yo debería estudiar? ¿Qué debería hacer? ¿Qué ruta yo debería seguir para aprender análisis de datos? Y esto, ¿por qué lo pregunto? Porque cuando nosotros estamos en esta etapa de aprendizaje, entre más sea el boom del analista de datos, de la ingeniería de datos y demás, va a haber mucha gente enseñando. Sin embargo, surge la pregunta de todas las personas que están enseñando esto, ¿a quién le hago caso? ¿Por dónde aprendo? ¿Por qué página aprendo? Porque asimismo, evidentemente, a medida de que el boom avanza, pues muchas plataformas comienzan a dar cursos. Sin embargo, no todos los cursos son correctos o no todos los cursos realmente merecen un pago por la educación que se brinda. ¿Y por qué no merecen un pago por la educación que se brinda? Es importante saber que la mejor forma de la que tú puedes aprender los datos es de alguien que tenga experiencia en el campo, no una persona que probablemente tenga una especialización. Y me explico por qué. Porque una persona que puede que tenga una especialización, pero no tenga experiencia en el ámbito laboral, es una persona que realmente no se ha enfrentado con problemas de las empresas realmente. Y es mejor una persona que a ti te dé un curso que tenga experiencia laboral y que no tenga especialización a una persona que probablemente tiene una especialización pero no tiene experiencia laboral. Y es que en este tipo de roles siempre se suele confundir mucho el tema de yo sé hacer, pero realmente el yo sé hacer va enfocado en muchas soluciones, en muchas áreas, en muchas problemáticas. Puede que porque una persona sepa hacer una relación o sepa hacer un código en Python, decir yo sé Python, pero todos sabemos que Python no es solo hacer un código, un script, hacer una lista y demás, sino Python es muy grande. Python es importar varias librerías, Python es hacer diferentes procesos dependiendo del área en la que tú estés enfocado. Una cosa es saber Python de pronto para hacer una aplicación, otra cosa es saber Python para análisis de datos, otra cosa es saber Python para funcionalidades, para almacenamiento de información, páginas web, otra cosa es saber Python para hacer web scraping. Sí, el Python es muy grande y asimismo es el análisis de datos. Siempre nos vamos a topar con problemas distintos y no todo el mundo tiene la capacidad de enseñar directamente a ser analistas de datos o ingenieros de datos. Porque hay gente que no ha tenido experiencia, pero ha tenido educación en universidades, pero realmente en la actualidad para roles de ingeniería de datos, analistas de datos o roles también de programación, que una persona sea graduada en una universidad no te da a ti la certeza de que realmente estás aprendiendo de la persona adecuada, porque generalmente en las universidades se da información muy ideal, también en ciertos cursos que venden en internet. ¿Y por qué digo que la información es ideal? Si yo planteo un curso directamente en donde yo ya sé qué temas voy a tocar y en efecto yo ya le he dado esas mismas clases a 30, 40, 50 estudiantes, yo ya me sé de memoria el proceso y yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé el resultado al cual yo debo llegar, porque básicamente yo estoy mecanizando algo. Sin embargo, en los roles de la programación y en los roles de los datos, el peor error que uno debe o el peor error que uno puede cometer es mecanizar las cosas. ¿Y por qué digo que mecanizar las cosas? Porque realmente siempre es un cambio, no todos los problemas son los mismos, no todas las empresas manejan los datos de la misma forma. En una empresa puede que te pidan un mismo proceso pero con validaciones diferentes, puede que el cliente también te pida una validación adicional y todo este tipo de variaciones va a ser realmente que el analista de datos que es bueno sea bueno en base a la experiencia que tiene y no a los títulos que tiene. Por eso es importante saber de quién tú aprendes y de qué plataforma tú aprendes. Y cuando nosotros estamos en el proceso de aprendizaje, siempre nos vamos a topar con plataformas como lo puede ser Platzi, como lo puede ser Udemy, como lo puede ser Datacam, como lo puede ser Coursera y muchísimas otras plataformas que brindan cursos.
Yo voy a dar mi opinión realmente de cómo se debería aprender análisis de datos y cómo yo aprendí análisis de datos. Porque a sorpresa de muchos, yo no aprendí de la forma tradicional en la que muchos piensan de forma tal vez, no digo que incorrecta, pero sí de una forma que tiene muchas oportunidades de mejora aprender el análisis de datos. Y es que muchas personas piensan que aprender análisis de datos solo va a ser ingresar a un curso, ver los 10, 20, 30 clases que tenga y ya, yo soy analista de datos. Y eso realmente no te hace un analista de datos. Lo que te hace un analista de datos es la experiencia y los proyectos que tú hayas realizado. Por lo cual, en el video del día de hoy, yo te voy a explicar realmente cómo debería ser el deber ser para aprender análisis de datos, ingeniería de datos y que realmente seas un analista 100% de pies a cabeza, porque hay mucha gente que dice, yo soy analista de datos, pero sus conocimientos y sus bases y sus fundamentos no tienen, digamos que, ningún tipo de capacidad para solucionar una problemática real, sino ya hacen un reporte y piensan que son analistas de datos, piensan que son ingenieros de datos. Y en este mundo las cosas no funcionan así. Uno debe tener un conocimiento bastante grande para que si tú estás acostumbrado a manejar una base de datos de ventas y si algún día te llegan a colocar una base de datos, no sé, de carros o de productos, tú sepas manejarla, sepas la limpieza que tú tienes que hacer, porque el analista de datos debe ser transversal independientemente de los datos que se le coloquen. Yo no puedo ser solo analista de datos de ventas y decir yo solo sé hacer eso, porque realmente entonces no estaría siendo un analista de datos, porque un analista de datos sabe manejar muchas bases de datos, no solo una base de datos. Entonces, cuando comenzamos este aprendizaje, nos tenemos que enfocar en plataformas. Y en este video yo te voy a enseñar dos plataformas que son, pienso yo, según mi consentimiento, son las dos más grandes en el mercado, las que yo he utilizado y por eso doy mi opinión sobre ellas, por lo cual pues yo te voy a guiar sobre qué es mejor y qué es peor, los pros y las desventajas de cada una de ellas, para que ya tú decidas cuál plataforma vas a elegir. Sin embargo, aquí hay un porcentaje que yo fui analista de datos, fui ingeniero de datos, pero realmente el consumo de plataformas como las que yo voy a mostrar en este video, del 100% de mi aprendizaje, solo fueron probablemente un 15%. El restante fue proyectos propios y yo aprendí las cosas bajo proyectos que hice en las empresas. Yo las aprendí bajo presión y no hay mejor aprendizaje que el que se genera bajo presión, que tú tienes que entregar un proyecto. Sin embargo, te voy a explicar estas dos herramientas, cuáles son los pros, cuáles son los contras y de cuál deberías aprender. Las dos herramientas que yo te voy a explicar a continuación es Udemy y Platzi, ¿cierto? En este caso yo estoy mostrando Platzi, yo tengo las suscripciones de las dos. Platzi es una plataforma en la que tú puedes pagar la anualidad o la mensualidad dependiendo de lo que tú quieras. Te da diversos planes, eh, planes en grupo, individuales, en dúo y demás, ¿cierto? Pero más allá de los planes y demás que ofrece Platzi, vamos a ver los cursos, cómo están fundamentados, si son relleno, si realmente sirven para algo o solo son cursos ideales que básicamente yo podría encontrar en YouTube, ¿cierto? Porque Platzi no es económico, Platzi es costoso y si la información que yo encuentro acá la puedo encontrar en YouTube, entonces sería básicamente obsoleto, ¿cierto? Yo voy a dar los pros y los contras, daré mi opinión, sin embargo, depende de lo que tú quieras. Entonces vamos a ver lo siguiente. En este caso, yo tengo acá en inicio, tengo acá unas rutas, unos cursos, ¿cierto? Tengo pues directamente todas las escuelas. Acá en Platzi se maneja algo que son escuelas. ¿Cómo así las escuelas? Las escuelas, haz de cuenta que es como que tú te metes a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces ingeniería de sistemas tiene materias de programación, tiene matemáticas, tiene cálculos y demás, ¿cierto? Haz de cuenta que la ingeniería, pues, de sistemas va a enfocar todo como en efecto, sistemas. Acá va a pasar lo mismo con las escuelas. Si yo le doy clic, digamos, acá a una escuela de desarrollo web o de data science e inteligencia, ¿cierto? Le doy clic acá y
la ruta que me va a colocar pues va a ser enfocada a, en efecto, cosas de inteligencia de negocios, inteligencia artificial, estrategias y liderazgo, ChatGPT, ¿cierto? Y muchas otras cosas más. Vamos a darle acá en mis rutas, ¿cierto? Yo aquí en mis rutas tengo una que se llama Data Science con Python. En esa ruta a mí me va a aparecer todo lo necesario para que yo sea Data Science con Python, ¿cierto? Entonces, en efecto, comienza desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo siendo curso de Python, siendo lo que viene a ser funciones y manejo de errores, terminal, línea de comandos. Ya cuando tengo eso, me voy un poco más avanzado, entonces comienza con el curso de entorno de trabajo para ciencia de datos con Jupyter, curso de visualización con Power BI, curso de Python para ciencia de datos, curso de entornos virtuales con Anaconda y Jupyter y demás cursos también de estadística y demás temas, ¿cierto? Esto es muy, muy, muy extenso. En efecto, la escuela es bastante buena porque digamos acá yo le doy clic al primer curso y el primer curso consta de todos estos videos, ¿cierto? Todos estos videos yo ya los vi, yo ya obtuve este certificado y este curso constaba de 44 videos, ¿cierto? 44 videos hacen este curso. Yo le doy clic atrás. Es decir, que yo tuve que ver 44 videos para saber las funciones y manejo de errores y comprehension, ¿cierto? Si yo voy al curso de introducción a la terminal, voy a ver que este introducción a la terminal consta de 23 videos para yo saber manejar la terminal, ¿cierto? Y así por cada uno de ellos. Si yo, digamos, quiero ver un tema en específico acá en Power BI, pues lo voy a colocar aquí Power BI, ¿cierto? En inicio voy y busco Power BI y me va a aparecer un curso de Power BI que lo imparte esta señora, curso de visualización de datos con Power BI, sí, me aparecen diversos cursos de Power BI. Cuando yo lo tomé solo aparecía uno, ya pues la plataforma la han seguido digamos que nutriendo de cursos. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver este curso de Power BI. Vamos a pausarlo acá y vamos a ver las clases, ¿cierto? Para ver este curso de Power BI consta de 25 clases, ¿cierto? 25 clases en donde comienza desde instalación de Power BI, exploración de vistas, interfaz, un quiz, carga de datos desde Excel, Google Sheets, Power BI, exploración de conjuntos de datos y muchísimos otros temas más, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Cuando ustedes van a aprender datos, realmente ustedes no necesitan cargar datos desde un Google Sheets. Evidentemente es importante saberlo. Cargar datos desde un Excel es importante saberlo. Pero lo que realmente importa más es saber si yo cargo datos de un Excel y me genera un error, cómo soluciono ese error, ¿cierto? Si yo cargué datos de un Excel y por X o Y razón le borré una columna al Excel que yo ya había cargado a mi Power BI y le voy a actualizar a mi Power BI, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir funcionando o va a generar un error? ¿Cómo soluciono ese error? ¿Cierto? Si yo quiero agregar una columna adicional, ¿me funcionaría? ¿No me funcionaría? Ese tipo de cosas es realmente las que yo necesito saber. Cuando uno ve en internet cursos por este estilo, son cursos ideales, son cursos realmente que a ti te van a enseñar a identificar la herramienta, más no a solucionar problemas en la herramienta. Y eso son dos cosas muy distintas. Ustedes cuando están trabajando en análisis de datos o en programación, el peor error que uno puede cometer es pensar que porque uno sabe, un ejemplo, hacer una lista en Python, entonces ya sabe hacer listas, ¿cierto? Porque colocamos que creé una lista y que la lista tenía números del 1 al 5 y la imprimí y me lo mostró, entonces yo ya sé crear listas. Eso no es cierto, ¿cierto? Porque las listas en Python se utilizan para muchísimas otras cosas y de muchísimas, digamos que de diversas formas se utilizan las listas. Entonces hay tantas formas de utilizarlas que el hecho de que a mí me salga bien una no quiere decir que yo ya manejo este ámbito bien. Así pasa con Power BI, ¿cierto? Si yo voy y veo un curso ideal
No estoy diciendo que este sea un curso ideal, pero si yo veo cursos de esta forma en donde en 3 minutos me enseñaron a cargar datos de un Excel a Power BI, yo digo, bueno, ya lo sé cargar, ¿cierto? Pero realmente si me cambian el archivo de origen, ¿cierto? Yo cargué un ejemplo. Yo tenía un archivo en la carpeta de descargas y lo importé a mi Power BI. Pero resulta que una persona movió ese archivo, ya no está en descargas, sino que lo guardo en documentos. ¿Me va a seguir funcionando? La respuesta es no. ¿Y cómo soluciono ese problema? Aquí no lo dice, ¿cierto? Y estos no son errores que sean difíciles de ver. Realmente estos errores son los más comunes. Entonces, cuando uno está viendo cursos como estos, independientemente del área en la que sea, ya sea áreas de análisis de datos, ya sea áreas de programación, el área por el cual se les esté pasando en este momento, ustedes cuando evalúen un curso deberían evaluarlo de, listo, me está enseñando cómo hacerlo, pero también me enseña a solucionar errores, también me coloca casos prácticos que se vean en el día a día en un trabajo, o solo me está diciendo que 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero no me está diciendo que al 4 hay muchas formas de llegar, que al 4 se llega 3 más 1, ¿cierto? Que al 4 se llega 5 menos 1, ¿cierto? Que hay muchísimas formas de llegar a un mismo número. Porque si yo veo acá que 2 más 2 es 4 y digo yo ya sé sumar, pues realmente no es tan así. Porque si me dicen un ejemplo, ¿cuánto es menos 5 más 9? ¿Cierto? Ahí ya yo digo, uy, menos 5 más 9, eso se me puede complicar un poco. Pero también es una forma de llegar a un número en específico, también es una operación matemática que yo debo contemplar. Entonces, cuando ustedes estén evaluando qué curso tomar, más allá de lo que le puedan mostrar, que básicamente un curso sencillo les ahorro el dinero, pueden encontrarlo básicamente en YouTube, en mi canal de YouTube, y lo consiguen gratis. Eh, pues no es necesario pagar un curso sencillo, si básicamente lo puedes conseguir en plataformas YouTube y de forma, pues en efecto, gratuita nuevamente. Ahora vamos con Udemy. Yo en Udemy he tomado varios cursos, bueno, de hecho he tomado 4 cursos, no he tomado tantos. Sin embargo, aquí hay una cosa. En Udemy tú sí pagas por curso, no pagas por anualidad. Cuando tú pagas por anualidad en Platzi, básicamente tenías acceso a todos los cursos que tenga la plataforma. Sin embargo, acá pagas por cursos en específico. Acá el tema de escuelas no está, pero considero básicamente desde mi conocimiento que para que tú aprendas un tema en específico, Udemy es una de las mejores opciones que hay. ¿Y por qué digo que Udemy es una de las mejores opciones que hay? Primero, los instructores realmente son personas que han estado en el ámbito laboral, que saben lo que hacen y que en el aprendizaje que te dan a ti hacen proyectos dentro de las clases y proyectos que son enfocados a la vida real. Entonces, digamos, aquí yo estoy mirando uno que es de Azure Data Factory, ¿cierto? Yo ya he mirado varios de Azure, pero entonces aquí directamente en la enseñanza que ellos daban de Azure Data Factory o que me colocan de Azure Data Factory, realmente me colocan cosas específicas de un proyecto que se realice en una empresa como tal. Me enseñan cosas que yo en la empresa en la que estoy actualmente sí veo y que yo literalmente en los pipelines que estoy mostrando o que hay en la empresa actual, pues se están ejecutando y son cosas realmente que sirven, porque aquí mismo en estos videos se hacen proyectos enfocados pues a problemáticas que se pueden tener en un trabajo. Aquí yo hice uno de SQL Server desde cero, en este caso lo actualizaron y le metieron más contenido. Sin embargo, miren lo siguiente, acá todo es con ejercicios y los ejercicios realmente son muy buenos, porque acá ayudan a montar un modelo relacional, montan el ejercicio, montaron todas estas tablas que se muestran acá, ¿cierto? Y realmente si aquí pasa un problema, la persona muestra como, uy, tuve este inconveniente, cómo lo soluciono, por qué me dio este error, ¿sí? Entonces digamos que son dos formas de educación muy distintas.
la educación basada en registros ideales, en información ideal, y la información basada en que yo en serio estoy haciendo un proyecto, tengo estas problemáticas, las puedo solucionar de esta forma. Y es así mismo que se ve la calificación. 70.064 estudiantes han visto este curso. Y este curso realmente es muy completo porque comienza desde lo más básico, como ustedes pueden ver acá, y va subiendo el nivel, va subiendo el nivel también de los ejercicios. Ven casi todo lo que tú necesitas de de SQL Server, todas las funciones, funciones de agregación, funciones de fecha y demás. Básicamente, si uno aprendiera lo que está en este curso, realmente en efecto uno sería un experto en SQL Server, ¿cierto? También aquí hay otra cosa y es que uno debe tener en cuenta la lógica que uno maneja al momento de programar. De hecho, SQL se puede decir que no es un lenguaje de programación, sin embargo, sí es algo muy cercano a un lenguaje de programación. Y como todo lenguaje de programación, se necesita una buena lógica al momento de solucionar los problemas. También pasa con DAX. Al momento de calcular un indicador, uno necesita una buena lógica para calcular los indicadores de forma correcta. Entonces, independientemente del curso del que tú veas, pues tener una buena lógica matemática va a hacer que tú sobresalgas de una persona a otra. Por eso, generalmente a los ingenieros se les facilita mucho más el tema de los análisis de datos y la programación que de pronto alguien que quiera pasar, no sé, un ejemplo de una psicología a una ingeniería o de cualquier otro de otra área que no haya visto tantas matemáticas, porque de alguna otra forma, si bien a ti no se te guarda cómo calcular una integral, sí se te guarda la lógica matemática y el procesamiento que uno debe tener para, pues, calcular una integral, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas acá a buscar, Udemy es mucho más específico en cursos. Entonces, yo voy a colocar acá que quiero ver un curso de Power BI y aquí ya me aparece la lista de cursos específicos. Entonces, me aparece Power BI en 14 días. Ellos manejan promociones, ¿cierto? Power BI para analistas de datos, de Business Intelligence. Hay muchos cursos, Excel y Power BI. Esto es muy importante porque cuando uno aprende Power BI, generalmente también es importante apalancarlo del Excel, ¿cierto? Y aquí también nos aparece el costo, en este caso, pues en pesos colombianos, que es en donde yo estoy. Y antes de pagar el curso, aquí nos aparece, miren lo que nos aparece. Nos aparece la presentación del curso y demás, pero ya la enseñanza la comienzan a hacer en base a proyectos. Entonces, proyecto 1, miren que creación de tablas, formato condicional, aquí dan todo lo importante del Excel. Después hacen otro proyecto, ¿cierto? En donde ya explican hacer los gráficos, revisión y demás, dan documentación, en Platzi también dan documentación, pero si ustedes tienen la oportunidad de pagar un curso de Excel, un ejemplo, tanto en Udemy como pagarlo en Platzi y tienen el dinero, páguenlo, vean los dos cursos y me dicen en los comentarios, si tienen la oportunidad de hacerlo, cuál curso les pareció mejor, cuál curso fue de pronto un poco más de relleno, cuál curso tuvo información objetiva, cuál curso, digamos que fue más al punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me voy a YouTube, también cuando yo evalúo estas herramientas, yo tengo que tener la evaluación de YouTube y decir, ¿estos cursos yo los conseguiría en YouTube? ¿O necesariamente sí o sí tengo que pagar? Vamos a ver. En este caso no me voy a meter a ningún otro canal de otro creador de contenido, sino que me voy a meter al mío, ¿cierto? Yo por acá tengo una playlist en donde yo hice un curso de Power BI. Listo, aquí está un curso que yo hice hace un año más o menos de Power BI. Y este curso consta de, realmente este curso me falta alimentarlo porque subió muchas más cosas, tiene más de 12 videos, pero este curso realmente si nosotros miráramos esta información que aparece acá en mi canal de YouTube y miráramos mi canal de YouTube, los videos que yo he subido, es mucho mejor y está la información gratuita y en vez de pagar en una plataforma. Me explico, mira, acá yo estoy dando una clase en vivo, acá yo doy otra clase en vivo, esta clase en vivo dura 35 minutos
Y en esta clase en vivo, voy a posarlo acá, en esta clase en vivo directamente yo enseño a conectar un Google BigQuery de la nube GCP, lo conecto acá a mi Power BI, conecto la base de datos y hago básicamente todo el reporte desde cero. Si se me presenta un problema, lo estoy mostrando acá. Si quiero hacer algo, lo muestro acá directamente porque estos son clases en vivo. Y esto yo literalmente lo estoy haciendo con data que no conozco. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago un reporte con información que no conozco? Que las problemáticas que se me presentan las soluciono en el momento, ¿cierto? Si yo hiciera un curso con información ideal, pues estaría haciendo lo que todo el mundo está haciendo, que es memorizarse un proceso y hacerlo siempre de la misma forma, ¿cierto? Y eso fue una clase. Aquí también yo tengo otra clase. Esta la subí. Clase número 3. En esta clase yo monté este reporte, ¿cierto? Con información que ahí en vivo saqué de la página de Kaggle. Y básicamente ahí yo muestro cómo la descargo y cómo monto el reporte desde cero. Y eso es información que es mucho más importante y factible de consumir, ya que si yo presento una problemática, pues la soluciono en el mismo video. Y esto no solo pasa conmigo, si ustedes van a buscar contenido para aprender análisis de datos, no lo hagan de un creador de contenido que realmente solo sepa hablar, pero que no sabe lo que hace. Esto pasa mucho en ámbitos de programación. Hay mucha gente que no sabe programar hablando de programación y es como realmente alguien que sepa lo que hace. Si habla de programación es porque fue programador y realmente ha chocado con las problemáticas en vivo y en directo. Así como lo que yo estoy haciendo acá. Si se me presenta una problemática, yo en vivo y en directo la soluciono. Y no consumir tal vez contenido de personas que realmente pues no han tenido experiencia profesional o no saben más allá eh, casi que nada de hacer un print y colocar un hola mundo. Entonces es importante que ustedes vean todo este tipo de cosas antes de pagar un curso. Miren si el curso está en YouTube, miren el contenido del curso, miren quién lo explica, juzguen a su instructor, si el instructor ha tenido ya experiencia. Por eso es importante que en la descripción de los videos ustedes miren el LinkedIn de esa persona, qué experiencia laboral ha tenido, en dónde ha trabajado, si realmente sabe de datos, qué proyectos ha hecho. Porque todo el mundo ahorita está hablando de datos, de datos, de datos, de datos, de datos. Y es muy fácil copiarse del video de otro creador de contenido. Sin embargo, cuando tú estás con un reporte y la base de datos tú no la conoces, es ahí en ese momento en el que tú debes realmente demostrar que sabes y no que solo eres una persona que básicamente se está copiando el contenido de otros porque pues realmente no eres un analista de datos que tenga el conocimiento suficiente para ser transversal en cualquier tipo de área. Y listo muchachos, eso sería todo por el video del día de hoy. Ya sabes que si les gustó el contenido pueden suscribirse a mi canal de YouTube Select Data, en donde como ya les mostré les estoy alimentando una playlist de curso de Power BI, también ingeniero de datos con Azure, para que puedan aprender y puedan expandir sus conocimientos en análisis de datos. Muchas gracias.